Hola, ¿qué tal? Hoy en Entérate Verano vamos a hablar del calor tan sofocante que estamos soportando en los últimos días y que parece que nos va a acompañar hasta el próximo sábado. Pero también nos vamos a intentar refrescar sumergiéndonos en las fiestas de nuestras localidades y, cómo no, escuchando la música del Orfeón Pamplonés. Comenzamos. Hoy Navarra se encuentra en alerta por tormentas. Para saber qué hacer antes y durante este fenómeno natural, hemos invitado al jefe de bomberos del Gobierno foral. Con Javier Vergara hablaremos de las situaciones que hay que evitar en caso de que sucedan los rayos. Y como siempre nos desplazaremos hasta las localidades que se encuentran celebrando sus fiestas. Visitaremos Viana para asistir al tradicional reparto de pastas y licores. En Entérate Verano también hablaremos de música. Hoy nos visitará el director del Orfeón Pamplonés, Igor Ijurra, quien nos contará los nuevos retos para la próxima temporada. Bienvenidos a Entérate Verano en este 23 de julio, en una jornada, como decíamos, marcada por el calor y porque también Navarra se encuentra en alerta amarilla por riesgo de tormentas. Sin ir más lejos, el pasado domingo un joven de Tolosa que se encontraba de campamento en Isaba fue alcanzado por un rayo cuando estaba de excursión con su grupo en el Valle de Ansó. Siempre es bueno conocer cómo debemos actuar cuando se acerca una tormenta. Por eso, hoy vamos a hablar de las tormentas, pero antes en este reportaje vamos a conocer qué es lo que sucedió el pasado domingo y la probabilidad de que seamos alcanzados por un rayo. No había aviso de tormenta a la hora de la excursión, lo confirmó el colegio que organiza el campamento al que pertenece el menor alcanzado por el rayo, una versión que corroboran desde el Gobierno de Navarra. En este caso, como no había riesgo de tormenta en esa zona, no recibió ningún aviso. Totalmente mala fortuna que pasó este incidente con el rayo. Tan mala fortuna porque la probabilidad de que un rayo alcance a una persona es de 1 entre millones. Cayeron del orden de 7.400 rayos en toda la península y la mayor parte en el cuadrante nordeste de España. Algunos vecinos del valle, acostumbrados a tormentas como la que descargó sobre Ansó, han manifestado que quizás las condiciones climatológicas no eran las adecuadas para llevar a cabo la excursión. Llevamos unos cuantos días ya con mucho viento sur. A las tardes normalmente es cuando se forman estos fenómenos tormentosos. Un crío de tan poca edad, a esas horas esté donde está y se veía que iba a haber tormenta, pues es un poco arriesgado. Por todo ello, desde la Sala de Emergencias del 112 de Aragón, inciden en la importancia de seguir sus recomendaciones y mantenerse informado. Damos información de los posibles fenómenos meteorológicos que van a ocurrir, o sea, ya se da con antelación. Entonces, con esta información lo más importante es tener precaución, no salir a la montaña con alertas, porque bueno, lo normal es que haya tormentas, haya fuertes lluvias. Tanto la titulación de los monitores como los permisos del campamento estaban en regla. Cerca de 3.500 jóvenes realizan estos días acampadas en diferentes parajes de Navarra. El verano se ha hecho esperar, pero ha llegado con calor sofocante y con mucha probabilidad de tormentas con gran descarga eléctrica. Hoy vamos a intentar tranquilizar a los padres de todos aquellos jóvenes que se encuentran de campamento y sobre todo vamos a saber reaccionar cuando se acerca una tormenta, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos evitar. Está con nosotros el jefe de bomberos del Gobierno foral, Javier Vergara. Hola, ¿qué tal, Javier? Hola. Decíamos que vamos a intentar tranquilizar a los padres y también saber actuar, porque la población está preparada para cuando llega una tormenta. ¿Nos enseñan desde pequeños como en otros países o no? Bueno, yo creo que en este país falta un poco la cultura preventiva de autoprotección de riesgos en general, no ya solo de tormentas, sino de cualquier otro tipo de riesgos, ¿no? Es una asignatura pendiente que tenemos, hay muchos cambios en las leyes de educación, pero en ninguna de ellas se incluye esta asignatura como parte fundamental que creo que debería ser enseñar a los críos desde pequeños a tener determinados comportamientos que mejoren su autoprotección en caso de emergencias y permitan la ayuda a los demás en caso de que ocurran incidentes. Veíamos en el reportaje que el riesgo de ser alcanzados por un rayo es de 1 cada 1 millón. Es una cifra pequeña, pero sin embargo se producen más fallecidos en España que por
por ser alcanzados por un rayo que, por ejemplo, en Estados Unidos por un huracán, ¿no? Sí, de hecho, en España la tasa de mortalidad por esta causa es el doble que en Estados Unidos, y en Estados Unidos la causa de mortalidad por alcance de rayos es mayor, es decir, el número de fallecidos es mayor que los que ocurren por tornados y huracanes, y es un país donde típicamente pues vemos que los tornados y huracanes son una constante bastante habitual, ¿no? Quiere decir que estamos en un país, bueno, pues, donde hay un riesgo evidente mayor que en otros países, y que sería bueno tener una cultura preventiva adecuada. Navarra se encuentra en alerta amarilla, sobre todo en el centro y en los Pirineos, como decíamos al principio de Entérate Verano. Parece que mañana se va a reducir esa probabilidad de tormentas, pero nunca está de más conocer algunos consejos. Y los consejos empiezan cuando ya empezamos a escuchar los truenos, ¿no? Sí, los consejos empiezan incluso antes de que empezamos a escuchar los truenos, ¿no? Creo que cuando salimos al campo ya deberíamos ver las predicciones meteorológicas, saber un poco el entorno en el que nos vamos a mover, qué puede ocurrir a lo largo del día o del tiempo en el cual vayamos a estar en entorno natural, y sobre todo estar expectantes de los posibles cambios meteorológicos que puedan darse y producir este tipo de fenómenos, ¿no? Dentro de todas las variables meteorológicas, las bajadas bruscas de presión ya indican que pueden ocurrir estos fenómenos. Por lo tanto, al salir al campo hay que observar todo este tipo de variables para ver si podemos tener riesgo, y en el caso de que decidamos salir, aún existiendo el riesgo, pues hombre, llevar un kit de supervivencia, tener en mente los consejos de autoprotección y evitar en la medida de lo posible estar el mayor tiempo debajo de una tormenta. ¿Cuáles son esos consejos de autoprotección si, por ejemplo, nos encontramos en pleno campo? Bueno, si nos encontramos en pleno campo y nos viene una tormenta de esta naturaleza, el móvil es una herramienta que puede ser perjudicial en este tipo de situaciones. No hay que llamar por teléfono. No hay que llamar por teléfono, sería bueno apagar el móvil, sería bueno meternos a cubierto, no buscar lugares altos, no ponernos al lado de elementos verticales tampoco muy altos, al lado de árboles que puedan estar dañados, al lado de postes telefónicos, al lado de postes eléctricos, en definitiva, al lado de elementos verticales que puedan atraer a los rayos, ¿no? En el caso de que estemos en nuestros hogares, también hay que adoptar una serie de medidas. Sí, en caso de que estemos en el hogar y viene una tormenta que normalmente viene acompañada a veces de granizo o de fuertes vientos, pues hay que cerrar las ventanas. Si tenemos elementos móviles que puedan desplazarse y caer a la calle, pues tratar de quitarlos, procurar no estar con elementos eléctricos en esos momentos, no utilizar el ascensor, no meternos en la bañera, andar lejos de cañerías de agua. En definitiva, yo diría que sentarnos como estamos ahora relajadamente a leer un libro y esperar que pase la tormenta, ¿no? Javier, hablabas de la bañera, y en ocasiones ocurre que igual aparece la tormenta y estamos en el mar o estamos en la piscina y decimos, pues ahora me voy a pegar un chapuzón. ¿Eso es peligroso? Es peligroso. Lo que hay que hacer es todo lo contrario. Si nos viene una tormenta de esta naturaleza y estamos dentro de la piscina, hay que salir inmediatamente y ponerse a refugio. Cuando se produce una tormenta con descarga eléctrica, los bomberos al día siguiente se desplazan en helicóptero para mirar, ¿no? Nosotros ya llevamos un tiempo que cuando viene una tormenta de esta naturaleza con descarga eléctrica, a la mañana siguiente la BRIF, que es la Brigada de Intervención Rápida, pues sale con el helicóptero, visualiza las zonas por las cuales ha pasado la tormenta, pues para ver si hay zonas humeantes y esa tormenta pues ha podido descargar algún rayo a alguna zona y provocar incendio de tocones de árboles que están ahí latentes durante la noche, y a la mañana con el calor, a medida que empieza a aumentar la temperatura, pues o se produce un viento en la zona, pues aquello empieza a coger motor, a coger fuerza, ¿no? Por tanto, tenemos ya como procedimiento habitual de estos últimos años visualizar a las mañanas siguientes aquellas zonas por las cuales ha habido un barrido de tormenta eléctrica. Por el momento no se ha producido ningún incendio a causa de un rayo, ¿no? Bueno, de momento este año vamos tranquilos y vamos a seguir tocando madera, ¿no? Madera, esperemos que así sea. No hemos tenido, ¿no? Tradicionalmente tampoco Navarra en su conjunto es una zona característica de incendios por esta naturaleza, aunque sí que tenemos una franja, la franja este, que nos pilla pues, lo que es las tormentas que salen de la Ibérica y que discurren hacia la zona pirenaica, que en Aragón son más importantes, pero que en la zona este de Navarra también tienen su importancia, ¿no? Javier, comentabas que es importante educar a los más pequeños Sí. ante el riesgo de tormentas. Navarra Televisión también ha querido salir esta misma mañana a preguntar a los ciudadanos qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer cuando se sucede una tormenta. ¿Lo vemos? Vale. Venga. Estamos en el centro de Pamplona y vamos a averiguar si sus habitantes saben protegerse de un buen rayo. En caso de tormenta lo mejor es estar metido en casa y no salir al campo, que es cuando te expones.
Pues que no se ponga debajo de un árbol. Si sabes que te va a hacer mal, te vas. Que si ve debajo de un coche, por ejemplo, se puede poner. Si estás en un coche, pues cerrar el coche. Evitar corrientes. Que te pongas en cuclillas si estás en el campo. Suelen decir que tirarse al suelo, pero a mí me da mucho miedo igualmente. El rayo siempre viene a por la estatua más alta. Te dicen que en cuclillas que te queda y es más aconsejable. Pues no sé, no tengo ni idea. Poner pararrayos, lo primero. Alzarle a Santa Bárbara. Imagino que Javier, el jefe de bomberos del Gobierno foral, estará conmigo en que la gente todavía está desorientada y que existen falsos mitos, ¿no?, acerca de los rayos. Pues estaban hablando de tumbarse en el suelo, pues nunca hay que tumbarse en el suelo, ¿no? Una posición de seguridad es ponerse en cuclillas, juntar los codos a las rodillas y las manos sobre la cabeza, ¿no? Esa es una buena posición. Nunca tumbarse porque el contacto con el suelo es mayor, ¿no? Hay que tener los pies pegados, ponerse cuclillas si es que nos pilla en el campo, ¿no? Buscar una zona baja y no una zona alta. También lo que suele suceder es que cuando vemos que la tormenta ha cesado, salimos, pero nos puede seguir cayendo un rayo, hay que esperar un tiempo. De hecho, las estadísticas hablan de que entre el 20 y el 30% de las personas alcanzadas por un rayo son personas que han salido después de la tormenta en ese intervalo de 30 minutos, ¿no? Inferior a 30 minutos. Las tormentas de esta naturaleza tienen un diámetro de entre 1 y 10 kilómetros y no descargan los rayos en vertical, sino que también en diagonal. Quiere decir que salen del diámetro vertical de la propia tormenta hacia la Tierra. Y a veces ha pasado la tormenta y a los 3 minutos salimos a la calle pensando que estamos a salvo y un rayo nos puede parar. Quiere decir que hay que esperar un tiempo prudencial a que pase una distancia, porque se habla incluso de distancias de 16 kilómetros de salida del rayo de la vertical de lo que es el diámetro de tormenta. 16 kilómetros. 16 kilómetros en algunos casos. Vamos también hoy a tranquilizar a los padres porque más de 3.500 jóvenes se van a ir de acampada a lo largo de este verano y hay que decir que existe un protocolo de actuación, ¿no? Y que estáis en contacto con los responsables de esos campamentos por si existe una alerta. Sí, así es. Nosotros desde hace ya unos años estamos en contacto con Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra. Todos los años nos pasan todas las acampadas que se hacen dentro de la comunidad foral, con las personas, con los días, con las actividades y sobre todo con teléfonos de los responsables de las acampadas, ¿no? Al objeto de que nosotros cuando recibimos una meteoalerta podamos transmitirla inmediatamente o si se dan cambios en la meteoalerta también podamos transmitirlos. O incluso si hay algún problema podamos ponernos en contacto con ellos, poner a ellos en contacto con los familiares o con otras comunidades, ¿no? De hecho en la tormenta del otro día SOS Navarra participó activamente con SOS Aragón y con la Diputación de Guipúzcoa pues para enlazar a unos con otros porque si bien la tormenta ocurrió en Aragón, las personas en concreto estaban en la zona de Isaba. Y nosotros a todas las acampadas que se hacen en Navarra las tenemos, controladas, les pasamos información. De hecho hace unos años nos tocó evacuar una acampada en la zona de Burgui, las llevamos al frontón de Burgui, estuvimos ahí con ellos toda la noche. Fue con una tormenta de agua, se quedó anegado toda la zona del camping y hubo que sacarles, ¿no? Sí, estamos en contacto permanente con ellos y los padres pueden estar tranquilos, ¿no? Que se hace un seguimiento continuo de las acampadas, de los responsables, les dan las meteoalertas y tal. Y si se actúa con prudencia, pues en principio no tiene por qué ocurrir. Los familiares que estén tranquilos y vamos a hablar ahora también de los incendios, que más de 700 personas están trabajando para evitar esos incendios y en el caso de que se produzcan, que ojalá no, por el momento no hay que hablar de ninguno, pues puedan operar. ¿Qué novedades existe este año? Bueno, novedades con respecto a otros años no tenemos ninguna novedad importante. El dispositivo se ha puesto en marcha con 10 días de retraso con respecto a otros años por las condiciones meteorológicas. La verdad es que llevamos un mes de julio bastante bueno en este aspecto, ¿no? Yo diría que está todo el verano lloviendo, pues soy encantado. Pero bueno, no hay ninguna novedad. El dispositivo más o menos es como todos los años, lleva una continuidad con respecto a otros años y lo que sí que tenemos a fecha de hoy pues es un menor número de incidentes relatados y hemos tenido que intervenir un menor número de veces, ¿no? Y eso que existen factores de riesgo como la abundante vegetación, matorral, por causa de las precipitaciones tan abundantes, ¿no? Evidentemente que llevemos un mes de julio bueno no quiere decir que el verano sea bueno, ¿no? Afortunadamente hemos tenido mucha humedad y eso ha acompañado pues, a que no haya incendios en esta primera época del verano,
pero también es cierto que fruto de las lluvias de esta primavera, este invierno, hay una gran cantidad de masa vegetal que ha proliferado, combustible vivo fino, que es un combustible vivo cuando vengan una serie de días de calor seguidos, pues un combustible que va a morir y se va a poner en disponibilidad de poder arder. Con lo cual, digamos que el riesgo de sufrir grandes incendios va a ser mayor que otros años porque tenemos más material de masa combustible disponible, o vamos a tener más material de combustible disponible y, por tanto, pues cuando lleguen los días de calor, esto va a apretar. Hay que recordar que hay que ser prudente, que está prohibida ya la quema de rastrojos y también hacer barbacoas en lugares públicos, ¿no?, en los que no estén habilitados. Sí, bueno, la orden foral ya ha salido. De hecho, la orden divide Navarra en dos franjas, la franja norte y la franja sur. En la franja sur no se pueden hacer ya fuegos. En la franja norte se podría hacer algún fuego en alguna barbacoa que esté habilitada para tal. Y pues lo mismo, no se deben quemar tampoco rastrojeras, no se deben hacer quemas en el campo. Y sí que es cierto que alguna quema tendremos que realizar este año, como otros años, por cuestiones fitosanitarias o incluso por limpieza de hierbas, puesto que este año hay más hierba en el campo que otros años y se ha solicitado ya alguna quema de limpieza. Javier Vergara, jefe de bomberos del Gobierno foral, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Entérate Verano y ojalá que sea un periodo estival tranquilo. Esperemos. Gracias. Vosotros. Lo que preocupa también durante estos días es el sofocante calor, sobre todo en los grupos de riesgo, como son los ancianos y los niños. En el siguiente reportaje también os vamos a ofrecer una serie de recomendaciones como hidratarse muy bien. Mucho calor sobre todo, ¿no? Y que se maree. Se desmayarán. Que te caes, ¿no? Si han padecido este tipo de sintomatología es que han sufrido alguna vez un trastorno de calor, una patología que tiene incidencia en esta época estival y que se resume en agotamiento y calambres. El agotamiento por calor es lo típico que a mucha gente le ha pasado alguna vez. Son calambres musculares, tal cual. En las piernas y en los brazos son los más frecuentes. Y sobre todo el golpe de calor. Hay una persona que tiene fiebre, 39 grados o más, o sea, es importante la fiebre que hay. La piel está enrojecida y muy caliente, pero seca. La exposición continua al sol puede igualmente producir quemaduras de diversa índole e incluso problemas mayores. Es acumulativo, tiene un efecto dosis-respuesta al sol y se pueden producir cánceres a medio plazo y también cataratas. La hidratación constante o una alimentación variada claves para no sufrir pájaras. Se puede aportar líquidos bebiendo, que es más como el 60%, pero también comiendo ensalada, frutas. Y es que lo vivido hasta ahora no ha sido una ola de calor, sino la resaca de una primavera para nada cálida. Y no nos hemos podido aclimatar, porque no hemos tenido primavera ni junio que nos permitiera ir aclimatándonos. En la calle la receta contra el calor la tienen en casa. No hace falta pretexto, la siesta es el deporte nacional. Dejamos los rayos, el calor, las tormentas y nos vamos a centrar ahora en la Escuela de Verano de la Asociación Navarra de Autismo. Está con nosotros su presidenta, Amaya Ariz. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Y está contigo, estás muy bien acompañada por Aitor Cirizar, que es voluntario de esta escuela de verano que habéis implantado y que viene muy bien porque los niños con autismo no pueden frenar su aprendizaje, ¿no? Tienen que continuar y esa parada durante estos meses puede retrasar su propio aprendizaje. Sí, su desarrollo. De hecho, son niños con autismo, pero bueno, este año, por primera vez, que es la segunda edición, tenemos niños con autismo y niños que o no tienen diagnóstico o tienen otras sintomatologías que incluso no tienen nada que ver con el autismo, pero que no, los sistemas que se han utilizado hasta ahora con ellos, los métodos de aprendizaje y de terapia, no les han ido bien y con lo que nosotros hacemos, pues les va muy bien. Y este año tenemos más de 40, o sea que sí, yo creo que es un proyecto ya consolidado y con el objetivo que decías, que no frenen su aprendizaje, que sigan adelante, que en septiembre, cuando vuelvan a los coles, pues podamos entrar a un informe al cole y decir, mira, en junio estaba así y ahora pues ha adelantado todo esto, ¿no? Amaya, yo me imagino que esto surge por la carencia que existe desde las instituciones de seguir protegiendo a estos niños, ¿no?, durante el periodo estival. Claro, yo creo que bueno, en verano es normal, la escolarización pues necesitan todos vacaciones, ¿no? El profesorado necesita, pero los peques con autismo vacaciones necesitan, pero estructuradas, y claro, eso es muy difícil, ¿no? Ellos necesitan un horario, una rutina, los olores, las texturas, todo conocido, de forma que puedan ser más susceptibles de absorber la información que les enseñamos, ¿no? Entonces, bueno, para ellos es, o sea, ya desde
el 1 de junio que lo ven en la agenda ya quieren ir a la escuela de verano, aparte que es muy divertido para ellos, están todos de la misma edad, de edades parecidas. Este año hay incluso un profesor de gimnasia específico para enseñarles a jugar al tenis, al fútbol, esas cosas que tienen que aprender, pues hay una persona específica. En total hay 12 profesionales, que es una pasada, ¿no? Para un proyecto que nació así con humildad, pero 12 personas trabajando, más nosotros, las personas de la asociación que voluntariamente trabajamos, pues es mucha gente. Y Aitor, ¿no? Los voluntarios, que son 100 y pico. 100 y pico voluntarios en la Asociación Navarra de Autismo. En tu caso, Aitor, ¿por qué decidiste participar y ayudar a los niños con autismo y a sus padres? Bueno, pues yo llevo solo 2 semanas, o sea, esta va a ser mi segunda semana aquí, en la escuela de verano, y a través de la universidad me llegó un correo que nos decían desde la asociación de Ana, nos decían que necesitaban voluntarios, que nos animásemos, y no sé, a mí me hacía ilusión, nunca había estado con autistas, nunca había estado, al final de pequeño, yo en mi clase, por ejemplo, nunca me suena a mí que haya ningún autista, igual con retraso mental, igual sí que nos suena y así, pero nunca, esas personas no se sabía dónde estaban, yo por ejemplo no sabía dónde las ubicaban. Y me parecía curioso y quería ver a ver cómo era esta realidad, porque es una realidad también, que esas personas están allí. Y eso, y me animé, y eso, he hecho magisterio, entonces también tenía un poco esa... Te va a ayudar de cara al futuro. Esa pequeña vocación, ¿no? que se necesita para estar con los niños, al final. Y eso, y me animé, y muy bien, la verdad, que una semana he estado, y esta segunda semana, y muy a gusto, te acoge muy bien, y perfecto. Y ojalá sea, eso, como decíais, en vez de en verano solamente, una extraescolar para después del colegio, por ejemplo. Amaya, también es importante dar a conocer el autismo a la población más joven, a los estudiantes de magisterio, porque sí que ha sido un trastorno desconocido, que lo sigue siendo, y que la sociedad siente cierto rechazo o que no conoce bien qué es lo que le pasa al niño cuando le ve determinados comportamientos repetitivos, ¿no? Sí, es un síndrome muy complicado. O sea, yo en la piscina ahora en verano constantemente oigo por detrás qué mal educas a tu hijo, ¿no? Constantemente, y si no lo veo en el pensamiento de las personas. Pero es que es un síndrome muy complicado de gestionar, y somos las familias con los profesionales los que establecemos pues las prioridades, ¿no? de cada peque para que aprendan y avancen lo más posible. Yo qué sé, pues en el caso de mi hijo, que habéis seguido todos un poco la evolución, pues sí. El lenguaje, la producción fonológica es esencial, es la absoluta prioridad. Por eso somos mucho más suaves y les reñimos menos en otras cosas que igual pues deberíamos ser más estrictos, pero porque es absolutamente necesario que hablen, y tanto él como otros niños que hablen o que se comuniquen, es decir, que nos trasladen lo que ellos quieren, ya sea de forma verbal o no verbal, o señalando, o con un pictograma, ¿no? Pero que se comuniquen. Y luego es que hay 1 de cada 50, es que hay muchísimos, y cada vez hay más. Nosotros el año pasado teníamos una sola aula de pequeños, y este año tenemos 3 y en algunas semanas 4. Eso es muchísimos peques con... Parece que es algo necesario, ¿no? Te está diciendo la misma realidad que es algo necesario, ¿no? Se va ampliando. Llegan niños y luego hay que tener claro que autismo, trastorno general del desarrollo, síndrome de Asperger, trastorno del espectro autista, es lo mismo. Es lo mismo, lo llamamos de diferente forma, pero es lo mismo, y necesita el mismo tipo de intervención terapéutica. Y necesita también que cada niño sea atendido de forma individualizada, que esto también se consigue gracias a la escuela de verano de la asociación. Sí, bueno, ahora mismo en cada aula hay más o menos de media entre 4 y 6 peques, hay una psicóloga y una cuidadora por aula, y luego un profesional voluntario, pero profesional, se aprende mucho, sí, como Aitor, por niño. En algunas ocasiones, para algún tipo de actividades como las habilidades sociales, hay 2 profesionales voluntarios por niño, para que realmente aprendan lo que deben aprender. Uno por detrás modelando al niño y otro enfrente para efectuar el juego, ¿no? De parejas. O sea que hay un montón de profesionales detrás y una organización muy compleja, pero con una energía y unas ganas tremendas, y lo que queremos es que el año que viene, pues en vez de 40, pues haya 80 niños. Es decir, que todos los que hay puedan recibir la atención, y además nuestra filosofía es alegría, cariño, y luego que aprendan, y en eso nos basamos. Alegría, cariño, luego que aprendan, pero para Aitor, ¿cuál es el reto que se plantea cada día? El reto es acabar bien el día, que el niño esté contento, y que yo con eso ya me voy bastante satisfecho a casa. Claro, hay muchos días, pues eso, que yo por lo que he visto estos pocos días... Pero una sonrisa, ¿no? Eso sí, pero bueno, eso, hacemos trabajo individual, por ejemplo, en su mesa, y pues el trabajo individual, pues igual tienen 3 cosas que hacer, 4 cosas, y hacen 2. Pues bueno, pues cada uno a su ritmo, que hagan un poco, que eso, entrarles un poco en la rutina del día, que se vayan acomodando, ¿no? a la escuela de verano. Y eso, que se entretengan, que se rían, que se lo pasen bien, que tengan confianza con el voluntario sobre todo, pero bueno, con todos, y eso, nada.
O sea, que se lo pase bien en la escuela de verano, que eso es una escuela, pero de verano. O entonces medio vacaciones, medio es escuela. Pero es escuela, ¿eh? Están Claro. aprendiendo, Sí, hay varios aprendiendo a leer, varios aprendiendo matemáticas, sumas y restas. O sea, es escuela de verano porque hay mucha alegría. De hecho, nos visitó hace 2 días la Asociación de Sevilla de Autismo y la palabra primera de su presidenta dijo, qué alegría hay aquí, ¿no? No sé qué vería en Sevilla, pero aquí vio mucha alegría. Pero desde luego tienen clases, de cada uno de lo que necesita, grafomotricidad, matemáticas, ciencias del medio, no sé cómo se llama ahora, pero cada uno lo que necesita. Aitor, me imagino que también estarás aprendiendo y descubriendo a Maya, que es una luchadora nata, porque cuando le diagnosticaron a su hijo que tenía autismo, enseguida dijo, yo tengo que ayudar a mi hijo, lo tengo que sacar adelante. Escribiste La alegría muda de Mario y creo que ahora además has desarrollado una técnica para que aprendan a escribir, ¿no? Porque lo hacen a leer, porque lo hacen al revés que el resto, ¿no? Estos peques no aprenden a leer como nosotros, primero una letra, después la sílaba y después la palabra, sino que ellos, no sé por qué, eso no lo he descubierto yo, eso viene en los manuales, es al revés, ellos empiezan lo que se llama lectura global, primero la palabra, después cuando ya tienen una quincena, una veintena de palabras que las conocen, se dividen en sílabas y después ya se puede pasar a letras y a minúsculas, pero el proceso es contrario, es una cosa como rara, de hecho hay muchos peques con autismo, no es el caso de mi hijo, pero hay muchos que aprenden a leer solos porque aprenden por palabras globales. Entonces lo que he hecho es, sabiendo eso, pues adaptarlo a los peques más o menos de entre 4 y 7 años que puedan empezar a leer y por sílabas, pues bueno, ahora voy 4 sílabas, 5 sílabas, pero bueno, es que tenemos un abecedario tan grande, pero bueno, estoy trabajando en el método, lo utilizamos con Mario y lo utilizamos con todos los peques de la escuela y yo he enviado ya varias sílabas y varias partes varios capítulos de este método de lectura global, lo he enviado ya a varias asociaciones de España para que lo usen en más sitios, vamos. Y Amaya sabía que era tan luchadora hace unos años. Yo conmigo misma. No, eso, bueno, cada uno llevamos un pack. A mí me ha tocado este pack, ahora lo veo así, claro, hace 2 Pero hay años. padres que igual no reaccionan hasta los años, ¿no? Sí, hay muchos que no reaccionan y hay muchos que no aceptan el diagnóstico. Aceptar el diagnóstico es muy difícil porque físicamente son niños pues iguales al resto y es muy complicado aceptar el diagnóstico, decirlo a la familia y decirlo a los amigos y decirlo al cole. Es muy complicado. Pero mientras no se acepte el diagnóstico no se avanza. Y yo en mi caso pues me formé. Yo aquí no encontré lo que quería y me formé para hacer la terapia, pero ahora ya la terapia se la hago yo y un montón de profesionales, 12 profesionales que tenemos en Pamplona. O sea que la cosa es luchar y avanzar por él, por mi hijo y por los 60 que tenemos, que se merecen. Y hay muchos más en Navarra que todavía no nos conocen, pero que a través del esfuerzo que hacéis vosotros pues nos conocerán. Pues los padres de todos esos niños tienen que acudir a la Asociación Navarra de Autismo, donde van a encontrar mucho respaldo y sobre todo protección para esos menores y que la sociedad conozca pues el autismo, que como decía Aitor, hasta que no ha trabajado como voluntario en la Asociación Navarra de Autismo. Y si no haces una carrera, por ejemplo, como la de magisterio, pues es que no te enteras en la vida casi. Sí, autismo, el niño que está ahí en un rincón, no sé qué, pero es que no es para nada eso, ese es el mito, ¿no? Pero bueno, es diferente y tratar con ellos ayuda muchísimo a entenderlos. Bueno, pues los que los que quieran saber más acerca de esta escuela de verano, ya saben que se pueden dirigir a la Asociación Navarra de Autismo y allí pues mucha información y sobre todo que hay plazas libres para que acudan, para que aprendan, se diviertan y sobre todo mucha felicidad. Gracias Amaya, gracias Aitor. Gracias a vosotros. Nosotros ahora vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida regresamos con más temas. Nos vamos a ir de fiestas, por ejemplo, a Viana y también escucharemos la música del Orfeón Pamplonés. Eso será después, en unos minutos. Gracias.